Bienvenidos a la lección número 10 del curso Cimientos, Bases de la Fe Cristiana. Esta lección número 10 es sobre el devocional personal. Para introducir el tema, quiero que pensemos en este plato de comida. De acuerdo con los nutricionistas, este sería un plato saludable. Tiene una porción de proteína, una porción de carbohidratos y 2 porciones de verduras. Entonces dice, ¿cuáles alimentos contiene el plato saludable? Hemos visto que este plato saludable contiene entonces una variedad de alimentos y no contiene solamente un tipo de alimento. ¿Y por qué es importante la variedad de estos alimentos? Bueno, básicamente eso es lo que permite una nutrición balanceada. ¿Y cada cuánto se debe consumir este plato saludable? Seguramente todos estaremos de acuerdo en que todos los días debemos consumir este plato saludable. La pregunta ¿es esto similar con la vida espiritual? ¿Podemos hacer entonces una analogía de la comida física con el alimento espiritual? Y la respuesta es que sí. Debemos nosotros tener una alimentación frecuente y balanceada. La pregunta es entonces, ¿ya se alimentó usted hoy? ¿Lo hace todos los días? Entonces, ¿qué aprenderemos en esta lección? En esta lección aprenderemos cómo realizar el devocional personal. Esto es, cómo tener entonces una cita diaria con Dios. Tener entonces un tiempo de relación con Dios, de manera que podamos cultivar nuestra madurez día a día. ¿Y por qué es esto importante? ¿Qué va a suceder si meditamos en la palabra de Dios todos los días? Dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es claro aquí que nosotros no podemos meditar en la palabra de Dios día y noche, pero aquí lo que quiere decir eso es que lo hagamos con mucha frecuencia, todos los días, ojalá varias veces al día, para que entonces lo pongamos por práctica. Eso significa guardar y hacer conforme a lo que en él está escrito, que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana y recibiremos entonces ese prosperar del camino y que todo nos salga bien. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente a Dios? Según el Salmo 63:1 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, aquí lo que debemos destacar es buscar a Dios, tener esa sed y ese anhelo por tener entonces una relación con Dios. No es que estrictamente tengamos que orar o leer la Biblia en la mañana. Podríamos hacerlo en la tarde o podríamos hacerlo en la noche, a mediodía. El asunto es que tengamos nosotros ese deseo de tener entonces una relación con Dios. ¿Cómo dijo Jesús que seríamos sustentados? Jesús respondió, dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos dice Mateo 4:4. Entonces, es claro que ese es nuestro alimento más importante, más que la comida física, es entonces esta comida espiritual. Así es que debemos tener entonces una cita diaria con Dios que sea una necesidad para nosotros como creyentes. No nos limitemos a orar solo cuando necesitamos algo, sino que tengamos una cita con Dios y mantenerla por siempre, todos los días de nuestra vida. Así que entonces, ¿cuándo y dónde tener un devocional personal? Dice la pregunta, ¿cuál era la costumbre de David y cuál es el gran ejemplo para los creyentes? En el Salmo 5, versículo 3 dice así, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así es que entonces él buscaba todos los días que Dios oyera su voz, se presentaba delante de él. Así es que entonces todos los días David buscaba esa comunión con Dios. ¿Qué costumbre tenía Jesús que le permitía tener fuerzas para enfrentar al enemigo y para tomar decisiones importantes en su ministerio? Vemos en Lucas 6, versículos 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Ahí se está refiriendo a Jesús.
y pasó la noche. Así es que entonces Jesús oraba de noche y dice que él pasaba tiempo a solas orando a Dios. ¿Cuáles son entonces los elementos de un devocional personal? Primero que todo viene la preparación del corazón, o sea, con qué actitud nos presentamos delante de Dios. Debemos hacerlo con una actitud correcta. Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que debemos observar en estos 3 versículos que por un lado debemos hacerlo con un corazón limpio, con un corazón honesto delante de Dios, buscando conocerlo a Él y que entonces Él abra nuestros ojos y hacerlo entonces con humildad y luego acercarnos confiadamente. El segundo elemento que podemos considerar en un devocional personal es el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la orden de Jesús con respecto a esto? Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa examinar algo a fondo. Es realmente algo muy parecido a estudiar. Así es que entonces el estudio de la palabra de Dios es un elemento fundamental y es entonces lo que nos permite sacar más provecho, y para eso podemos hacernos preguntas cada vez que leemos un pasaje de la Biblia, no solamente leer y ya, sino que buscar cuál es la idea principal, buscar si hay alguna orden que debemos obedecer, si en el pasaje se nos dice que debemos hacer algo o se nos da un ejemplo a seguir, o bien se nos dice algún pecado que debemos evitar, o se nos da alguna promesa que podemos entonces tomar para nuestra vida particular. Ahora bien, además del estudio de la palabra, tenemos la oración. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de orar? Bueno, orar reflexionando en la lectura bíblica, adorando a Dios por lo que Él es, confesando cualquier pecado que Dios nos muestre, dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y presentar a Dios nuestras peticiones que podamos tener entonces en una lista. Hagamos entonces planes personales específicos de un devocional para así sacar más provecho del estudio bíblico. Realmente cuando nosotros solo nos planteamos hacer algo, pero no hacemos un plan concreto, o sea, no nos establecemos un día y una hora y un momento específico, un lugar adecuado para hacer las cosas, seguramente no lo vamos a lograr. Así es que entonces hagamos planes concretos para tener nuestro devocional personal, ojalá en forma diaria. Continuemos leyendo todos los días la Biblia. Recomendamos leer esta semana el Evangelio de Juan, capítulos 1 al 7, y memoricemos el siguiente versículo, Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Continuemos memorizando los nombres de los libros del Antiguo Testamento para que nos resulte más fácil buscar las citas cuando sea necesario. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.